Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por las palabras que me antecedieron, particularmente por la presentación de Mónica. Solo una pequeña aclaración. No soy aún doctora, soy candidata a doctora en la Universidad de Chile. Efectivamente, mi nombre es Claudia Iriarte, soy abogada. Hago además clases de Historia del Derecho. Lo van a ver, mi exposición tiene un elemento histórico más o menos importante. Y efectivamente sí, soy especialista hace muchos años en temas de género y particularmente políticas públicas, que es lo que he trabajado prácticamente desde que salí de la universidad. De hecho, me tocó venir mucho a Valparaíso en algún momento, porque trabajé en las reformas legales a la propia Constitución, que estableció en su minuto la igualdad de hombres y mujeres en el actual texto constitucional. Y además, particularmente lo que fue la reforma, la llamada reforma de igualdad a los hijos, que es la reforma más importante que se ha hecho al Código Civil en materia de familia, en temas de igualdad. Pero vamos a ver justamente que aquellas reformas, a pesar de que tienen su importancia, no son sustanciales en cambiar realidades, desgraciadamente. Bueno, justamente en las palabras que me antecedió Mónica... y lo otro de la presentación que es importante, efectivamente soy parte de la Fundación Constituyente 21, que venimos trabajando, fue los que iniciamos el proceso en Santiago hace algunos meses ya de la primera escuela monitores. Trabajamos durante 4 meses y logramos formar 150 monitores en Constituyente AC. Y esta escuela ha tenido la gracia que se ha empezado a replicar en otros lugares, tanto de Santiago como de distintos puntos del país, ¿ya? Aquí me habían contactado hace algún tiempo, estuve hace poco en Temuco, pero además nos interesa destacar que ahora estamos incluso pudiendo dar un paso más adelante y estamos avanzando hacia ya un debate sobre contenidos, todavía no normas, pero sí contenidos, y este proceso lo estamos iniciando en Santiago, porque somos de allá, no por ninguna otra razón, pero la idea es poder tratar de replicarlo. Estamos siempre publicando, nosotros tenemos una página web que es Fundación Constituyente 21, el 21 con números romanos, .cl. Ya, y lo que quieran allí mirar, bajar, contactarnos, reproducir un poco lo que estamos haciendo. Nosotros, dentro de nuestras capacidades de tiempo, los fines de semana, estamos dispuestos porque esto es parte del tema y por eso constituimos esta fundación, digamos, para poder avanzar en los temas desde la capacitación y desde el trabajo colectivo en los procesos constitucionales. Bueno, dicho esto, ahora sí tomo lo que estaba diciendo, recojo las palabras de Mónica. Un poco ella nos ha dado un contexto de lo que son la realidad de discriminación. Yo podría hablar horas de esto porque en realidad es muy brutal, las cifras son terribles. Cuando vemos ya una ciudadanía limitada, en el caso de las mujeres fundamentalmente, que se expresa en el dato más cuantificable, que son las cifras, los bajos niveles de participación de las mujeres, los bajos niveles de representación, los niveles salariales, las carreras feminizadas que bajan inmediatamente los niveles de salario. Eso en Chile no está estudiado, pero en otros países sí. Y así podríamos recorrer todo lo que es nuestra realidad y iríamos viendo una situación de discriminación de género referida a las mujeres. Pero lo que me interesa mirar, a propósito del tema constituyente, voy a partir haciendo historia y recogiendo, que también lo dijo, ya no sé si fue Mónica o Adriana quien habló de esta discriminación patriarcal, capitalista, porque justamente hay un proceso, porque si bien es cierto la discriminación de las mujeres es histórica, desde que el mundo es mundo, aparentemente en algún minuto se configuró diversos modelos que van creando situaciones de subordinación respecto de las mujeres. Hoy día la denominaríamos subordinación de género, pero en la configuración de la modernidad pasan algunas situaciones que agravan este proceso y que hacen que las mujeres tengan, en un modelo supuestamente de igualdad, no solo no seamos iguales, sino que además se mantiene y se consolida hasta el día de hoy un modelo de subordinación respecto a las mujeres. Y eso es lo que nos interesa mirar, porque es lo que nos interesa a partir de aquello y de una mirada crítica a ese modelo y a ese orden, ver cómo podemos en reformas constitucionales y vincularlo esto con el proceso que estaríamos iniciando en Chile, de modo de poder incorporar normas en el orden constitucional y después en el orden subconstitucional que permitan modificar sustancialmente las condiciones de subordinación de las mujeres en el sentido de una no discriminación y de un ejercicio pleno de ciudadanía. Y entonces para ello voy a explicar brevemente el modelo teórico de cómo se configura
Y aquí hay que recurrir al racionalismo, que es básicamente la concepción teórica, el racionalismo en concreto, desde el derecho, que nos configura el modelo que va a dar paso a lo que es el constitucionalismo y lo que son los modelos de los órdenes constitucionales, al menos en Occidente. Y entonces, ¿qué es lo que plantea? Y esto lo hemos estudiado todos en materia escolar, así que puede que la recordemos todos, independiente de la profesión que tengamos. Básicamente el racionalismo lo que plantea es que ellos parten de una propuesta teórica de la existencia de un estado de naturaleza. Es teórico, ellos no es que digan que haya existido. Teóricamente hubo un estado de naturaleza donde el ser humano vivió naturalmente y donde no creó y no había organización política alguna, de ninguna categoría. Por diversas razones los teóricos tienen distintas miradas. Este orden social este estado de naturaleza donde no hay orden social debe superarse. Hobbes, por ejemplo, tiene la tesis de que allí el hombre tiene una cosa, el ser humano, destructiva sobre el ser humano y plantea que es un lobo y por lo tanto se destruye, y en este estado donde no hay un orden que lo proteja respecto a los demás hombres, él hablaba siempre ahora hombre, allí en su tesis englobaba a los seres humanos, se destruía. Y por lo tanto, entonces, él plantea que hay que buscar una forma de salir del estado de naturaleza donde se ponga límite y cota a la destrucción del ser humano por el ser humano. Rousseau, que tiene una mirada más amable sobre el ser humano, plantea que en algún momento en este estado de naturaleza se produce una especie de desequilibrio respecto del ejercicio de los derechos naturales. Ellos estaban en una concepción naturalista del derecho. Y por lo tanto el derecho de propiedad toma mucha preeminencia y eso significa un desequilibrio en este estado de naturaleza, entonces hay que salir de modo de proteger y garantizar de un modo igualitario y generar los derechos. Y entonces en esta propuesta teórica está la idea de una sociedad política, construir una sociedad entre todos los seres humanos, todos iguales, porque el presupuesto teórico del racionalismo es la igualdad humana, en un planteamiento que permite una sociedad política que en una reglamentación común que todos nos damos en el pacto que origina, y ahí está la idea del pacto y las teorías pactistas, que es todo el racionalismo, y ese pacto es el acuerdo fundante que regula esta sociedad política y que regula los poderes que este grupo constituyente configura, los poderes que configuran este orden social, y qué potestades y facultades tienen estos poderes para garantizar, y esta es la finalidad de este orden social político, garantizar los derechos naturales de los seres humanos. Hoy día decimos fundamentales. Y este pacto no es más que la expresión del pacto, y el acuerdo, el orden normativo acordado en el pacto son las constituciones. Y allí está ahora, ya también en un planteamiento teórico, el desarrollo del constitucionalismo como modelo de un orden social. Y entonces el constitucionalismo, desde el punto de vista teórico y ahora ya histórico, porque esa es la explicación de cómo históricamente se configuró el modelo, y van a ser las primeras constituciones fundamentalmente en el desarrollo histórico, la norteamericana y la francesa. Y entonces se configura un orden constitucional que expresa este pacto y que expresa el orden normativo, y se regulan los distintos poderes constituidos en el orden constitucional. Ahora, en este modelo y en el proceso ahora incluso histórico constituyente, no voy a entrar en la discusión si el racionalismo incluyó o no a las mujeres, ese es un debate, ¿no? Eso es teórico, así que no más, estaríamos horas, ¿ya? Ahora, Rousseau sí les puedo decir que está claro que no las integró. Si ustedes leen sus textos, el Emilio, Sofía, que son sus textos que complementan todos sus textos más teóricos, y su mirada sobre el ser humano, está muy claro los roles ya masculinos y femeninos en esta mirada. Pero bueno, eso es largo. Kant también habla de un poco también aquí lo recogían, de esta racionalidad minorada de las mujeres. Pero ese es un debate teórico, si los racionalistas nos incorporaron o no. Lo que sí está claro que en el constitucionalismo y en el pacto las mujeres no estuvimos. Todo el proceso de configuración ahora del constitucionalismo, desde su fase teórica a real, en el proceso francés y norteamericano y en el que se desarrolla posteriormente en Europa, las mujeres no estuvieron y no fueron ciudadanas. De hecho, por ejemplo, en Francia se inicia en el debate de la Asamblea leyes
se discutieron, no se aprobaron, pero se discutieron leyes presentadas entre otros por socialistas utópicos que declaraban expresamente que las mujeres no debían aprender a leer, ¿ya? Porque configura la no ciudadanía de las mujeres, de eso se trataba, de no uso de la razón. Entonces esta idea de la igualdad fundamental, libertad, igualdad y propiedad, que son los derechos naturales que plantea la propuesta originaria del racionalismo y del constitucionalismo clásico liberal. De hecho, si ustedes miran todos los llamados derechos fundamentales originales del liberalismo, son igualdad, libertad y propiedad. Y el conjunto de derechos llamados políticos que derivan de estos tres derechos, como por ejemplo el habeas corpus, todo el sistema de protección en caso de que el poder político me detenga, ya que hoy día lo expresamos nosotros en el recurso de amparo. Pero eso no es más que derivación del derecho de libertad, y que nadie puede privar mi libertad y mi integridad física. Incluso el derecho de la vida y el derecho a la integridad física derivan del derecho de libertad, que son los derechos fundamentales. Y aquí las mujeres no estuvieron. Tanto no estuvieron que dictada la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, Olympe de Gouges, me cuesta mucho pronunciar ese apellido, elabora la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Ella terminó guillotinada, no por este trabajo, sino por varios otros críticos al proceso, entre otros por la no igualdad, la no incorporación de las mujeres. No estuvieron en la ciudadanía, las mujeres no fueron ciudadanas. Y al no ser ciudadanas, entonces no son parte del pacto y no pasan a configurar aquello que se origina en el pacto y en el modelo constituyente, que es la esfera pública del ejercicio de los derechos, la esfera del poder público. Y las mujeres estamos excluidas de la esfera del poder público, no somos. Entonces, no solo no somos ciudadanas, que significa no poder ser parte de la representación política, pero tampoco somos, no están protegidos los derechos fundamentales respecto a las mujeres, porque los derechos están asociados a la esfera pública, que es la esfera que se origina en el espacio de protección. Y tampoco, por extensión de lo mismo, ¿ya?, tenemos capacidad, y está limitada la capacidad de la mujer casada. Vamos a ver por qué de la mujer casada. Porque he dicho que la mujer no es parte del pacto, no lo es, no es ciudadana, y no es parte de la esfera pública, pero sí es parte de esta nueva sociedad, porque existe. ¿Cómo es parte de esta nueva sociedad, o de esta sociedad política? Es parte a través del rol que le dan a la familia en el modelo, y ahora vuelvo al modelo teórico del racionalismo, que se expresa en el modelo constitucionalismo. En el modelo del racionalismo ellos plantean que la familia siempre ha existido, incluso era una de las sociedades naturales que existía en este estado de naturaleza. Y la familia pasa a ser parte de esta nueva sociedad, pero no en su esfera pública, la esfera de los derechos, sino en la esfera privada. Porque la nueva sociedad se configura fundamentalmente como una esfera pública, que es la esfera de los derechos, regulada en un marco que es el marco de la Constitución con los poderes, para dar cabida a la esfera privada, que es la esfera de la economía fundamentalmente. Porque este es un modelo de la burguesía, es el modelo del capitalismo, que regula justamente el modelo institucional, político, jurídico, que da marco al desarrollo de la actividad económica en un orden institucional político que permita la protección de los derechos fundamentales, libertad, igualdad, pero cuando es igualdad al mundo de la burguesía, libertad para la burguesía y para el comercio, fundamentalmente, o el desarrollo ya del capitalismo, de un comercio ya en su desarrollo capitalista y en su desarrollo fundamentalmente en la revolución industrial, y la propiedad, que es fundamental en la protección de todo este modelo. Y eso se expresa en un orden jurídico que está bajo el orden institucional, que regula todo el sistema de la esfera privada, y esos son los códigos que se desarrollan, que es la codificación, que es la regulación en un sistema armónico y coherente con el desarrollo del constitucionalismo ahora en los otros órdenes del derecho. Y eso es el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Penal y los códigos procesales respectivos. No el Código del Trabajo, eso es posterior, y de hecho técnicamente no es un código, porque no es parte del movimiento codificador, porque eso obedece a otro escenario que es el desarrollo de las ideas socialistas del derecho, que hay que esperar algún tiempo para que se desarrolle.
Y entonces la familia queda, vuelvo a la familia, adosada a esta esfera privada, pero no es parte de la economía, porque justamente en el proceso de la modernidad, la familia perdió, y esta es la diferencia con otras etapas históricas, cualquier rol que pudiera haber tenido respecto del orden político, incluso en toda la configuración teórica del antiguo régimen, la familia es la base de la configuración del Estado y tiene un rol político. Por eso es que las mujeres que pertenecían a la nobleza en el antiguo régimen podían incluso llegar a ser reinas, en tanto eran parte de esta familia real que tenía un rol, porque el orden del Estado en el antiguo régimen, el modelo teórico, era una complejización que se basaba en el orden de la familia, cuyo jefe era el patriarca, el pater, que en la expresión del modelo de complejidad máxima, el reino, era el rey. Entonces podía incluso llegar a ser la reina cuando le tocaba, por los azares de la herencia, la jefatura familiar. Y hubo, por eso, por ejemplo, la reina Isabel I de Inglaterra, que fue parte, a pesar de que las mujeres estaban excluidas del poder porque estaban siempre en el modelo de subordinación de la familia. Pero vuelvo a la modernidad. En la modernidad, ese rol político que la familia alguna vez tuvo, lo pierde. Y también pierde el rol económico. La familia tenía un rol económico en modelos de autosubsistencia vinculado a lo doméstico en el modelo feudal, que desaparece justamente en la modernidad y en la constitución de la ciudad y el desarrollo industrial. Eso está bastante estudiado por el desarrollo de las historias. No sé si ustedes han leído la historia de la vida privada y la historia de las mujeres que dirige un grupo de profesores con los anales francés, Georges Duby. Les aconsejo, si alguna vez se topan, es bastante interesante en este modelo y en esta mirada de cómo se reestructura. De hecho, es en el modelo de la modernidad donde primera vez las mujeres en su espacio de la esfera de la familia, por primera vez pierden todas las herramientas del entorno de la familia que les permitía la autosubsistencia económica. Por eso es que las mujeres en el capitalismo, la discriminación histórica se ve agravada, porque alguna capacidad en lo económico y en lo político que tenían desde su pertenencia a esta organización que es la familia, que tenía algún rol en la economía social e incluso en lo político, aunque fuera en una esfera pequeña, pero eso le permitía tener, por lo menos asegurar la autosubsistencia en las herramientas que tenía el orden familiar. En el modelo de la modernidad lo pierde, porque la familia pierde cualquier elemento y solo pasa en un orden adosado a esta esfera privada, pero en un orden pegadito, ya no es ni siquiera en la esfera económica, en la esfera privada. Y entonces pasa adosado en el mismo orden, dependiendo en una jerarquía vertical, dependiendo del pater familias, que sigue siendo el jefe de familia, en una esfera que la teoría feminista y el feminismo en particular denomina privada, doméstica. No familiar solo, porque es doméstica. Porque familia tiende a confundirnos en la idea de un orden legal, familiar. No es solo lo legal, es aquello doméstico que está en el margen incluso de lo económico, del mercado. Y eso se regula, y por eso está regulado en el Código Civil dentro de esta esfera privada, pero también en el margen, en la regulación de la familia y del matrimonio. Y entonces las mujeres, ahora vuelvo a lo que dije delante, casadas en este orden de esfera privada, doméstica, y en esta jerarquía familiar, pierden capacidad jurídica y son relativamente incapaces, igual que los menores adultos, es decir, las personas menores de 18 años, entre 14 y 18 años. Y hasta el día de hoy, en Chile, a pesar de que hay plena igualdad, las mujeres casadas en régimen de sociedad conyugal no tienen capacidad de administrar su patrimonio. Deriva de esto, ¿ya? No teníamos la patria potestad de los hijos, por eso es que los hijos naturales no tenían patria potestad, ¿ya? Y no tenían representación legal, con todo lo que aquello implicaba. Y así no podíamos trabajar libremente, tenían que autorizarnos nuestros maridos el trabajo, porque no teníamos capacidad. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, en Francia se dio ciudadanía, pero la autorización para el trabajo la continuó dando el marido hasta la década del 60. Las últimas reformas en materia de capacidad en Occidente se dan con la dictación de la CEDAW, que es la convención que elimina todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la década del 80, fines del 70, en el 79, pero durante el 80 se implementa, y de hecho en Chile las reformas al Código Civil en esa materia más sustanciales se hacen los últimos años de la dictadura, pero por la obligación de la CEDAW que les impone.
Y entonces en democracia se inicia con las rémoras más graves ya modificadas. Pero recién en la década del 90. O sea, estamos hablando que en Occidente la igualdad formal, veremos por qué es formal, de las mujeres recién se logra a fin del siglo XX. O sea, ahí mismito nomás, no tenemos ni 20 años. O sea, yo cuando me casé, cuando me casé era capaz, justo. Pero tan reciente era y tan limitado que justo en esos tiempos murió mi padre, entonces quedó, participaba en una constitución de una sociedad que era una ONG, y que obviamente nosotros formalmente la vendimos, pero la cedimos a los otros socios, una ONG, no había fin de lucro ahí. Entonces a mí se me olvidó esto, imagínense, yo que supuestamente trabajo en estos temas, entonces voy y digo en la notaría casada, y esto era una herencia de mi padre, que había muerto hace poco. Entonces me dice, ¿y su marido la autorización? Y ahí, no, le digo, póngame que soy soltera. Entonces el notario me dice, pero no puedo. No, pero si usted yo sabemos, yo soy abogada, no me preocupe, tengo claro. Además, esto, póngame. Y bueno, aceptó. Fue tal mi posición que la aceptó, porque era un libro que era en ese momento a mi marido. Bueno, pero para esta anécdota retrata de cuerpo entero, y eso está vigente hasta el día de hoy, exactamente igual, ¿no? A pesar de la plena capacidad. Justamente, y pongo el ejemplo porque tiene que ver con lo que vamos a entrar a ver ahora. Entonces, este modelo que se configura implica las mujeres, en todo Occidente, esto no piensen que hay países más avanzados, menos avanzados, todos igual. No son ciudadanas, no hay los derechos fundamentales o naturales, como se denominaban en el modelo racionalista, no están protegidos respecto de ellas, ¿ya? Por lo mismo, por ejemplo, había una serie de homicidios respecto a las mujeres que tenían causal de eximente. O sea, no había derecho a la vida respecto de ellas, cuando se fundaban en situaciones que agravaban el orden de la familia, o la moral, o el honor del marido. O la violación, si uno se casaba con su violador, era una eximente responsabilidad. Esto hasta hace 30 años atrás, en Chile. Entonces, todas esas situaciones están configuradas en esta idea de los no derechos, que si bien están restringidos a la esfera pública, porque allí se ejercen los derechos, vamos a ver, tan limitados a esa esfera, pero hay una forma de extensión a ciertas otras áreas de la vida en que las mujeres por eso también encontraban muy limitado el ejercicio de muchos derechos, o no estaban garantizados respecto a las mujeres. Y por lo mismo, cuando miramos la esfera privada, la capacidad de las mujeres también estaba muy limitada en esta idea de su pertenencia a la familia y básicamente lo que era la potestad marital, que también se derogó hace 20 años en Chile, que era la expresión jurídica y declarada de la jefatura masculina de la familia, que todavía existe una serie de normas, pero la estructura fundamental del código ya fue modificada. Ahora, esta realidad, es cierto que la gran lucha de las mujeres y el movimiento feminista y se inicia en el mismo momento que después de la Revolución Francesa, incluso aquí me van a permitir una pequeña digresión fundamentalmente todo lo que fue el desarrollo del movimiento feminista estuvo muy vinculado al desarrollo de la lucha por la libertad antiesclavista. Y fue muy importante en Estados Unidos, por ejemplo, la lucha de las mujeres asociada con los movimientos antiesclavistas. Porque era la idea de la libertad, del derecho a la igualdad, pero como derecho a la libertad. Porque vamos a ver que incluso fundamentalmente cuando hablamos de igualdad, en el caso de género, y de algunas otras discriminaciones que derivan del orden del género, de la discriminación de género, que no solo afectan a las mujeres, tienen que ver finalmente con la libertad, con la autonomía, con ser sujeto. Eso es lo que no se ha configurado en el modelo de la modernidad. Propiamente la plenitud de nuestra condición de sujetos libres e iguales. Y ese es el problema, y esa es la lucha. Y eso es el modelo constitucional lo que debe recoger. Ese proceso cambia. Y entonces por eso hubo esta alianza muy importante, pero que demoró más en rendir fruto. La ciudadanía de las mujeres recién se empieza a lograr a comenzar el siglo XX, masivamente se logra después de la Segunda Guerra Mundial, y los temas de capacidad recién después de la década del 60, en general en Europa y posteriormente en América Latina. Pero aquí se logra y efectivamente las mujeres son ciudadanas, son en términos formales plenamente capaces, a pesar de estos rémoras que existen, pero toda esta modificación es formal. ¿En qué sentido? En que nos da el derecho a voto, podemos participar, podemos ser elegidas, los derechos formalmente se nos aplican, pero el orden social,
el orden, la construcción social que recogió y que mantuvo y que agravó este modelo de subordinación de las mujeres en la esfera privada, doméstica, en el orden familiar, ahí pegaditos a la esfera privada de la economía, que es la que realmente se regula en el orden de la esfera vinculada a la esfera pública, esa no ha sido modificada. Ese orden y ese modelo de subordinación está intacto, no está tocado, no ha sido modificado. Y ese es el problema. Y por eso es que las mujeres, si bien somos formalmente ciudadanas, pero vamos a encontrar una cantidad de barreras que se instalan que no permiten el ejercicio de esta ciudadanía, que no permiten la plenitud del ejercicio y de la constitución del sujeto respecto de las mujeres. Ahora, no solo respecto de las mujeres, también hay otros espacios de subordinación. Yo trabajo del género, vamos a ir viendo sí, cómo afecta a otras esferas o a otros sujetos dentro de la sociedad. Y aquí también me van a permitir hacer un poco de historia para vincularlo a esto, porque me parece fundamental, con lo que fue el desarrollo del Estado social y particularmente el constitucionalismo del Estado social, que tiene que ver básicamente con la lucha del movimiento obrero, que también se inicia junto con el movimiento feminista de las mujeres, todo el desarrollo de los socialismos utópicos, de los modelos comunistas que después se van a expresar en la lucha en las internacionales y el desarrollo entonces posteriormente del marxismo, de los partidos comunistas, de los partidos socialistas, marxistas y no marxistas que hubo en el mundo, y también del anarquismo, que tiene su propia vertiente, algunos vinculados a las internacionales, otros no, y que va a ir dando paso a la configuración en la lucha también de un modelo de igualdad, porque los obreros ya fueron los excluidos. Piensen ustedes que todos los modelos de democracia del siglo XIX fueron democracias censitarias, donde el sujeto tampoco incorporaba, ¿ya? Y justamente lo que se configura en el modelo constitucionalismo es, ¿ya? Y todo el modelo constitucionalismo liberal es un sujeto varón, blanco, rico, letrado, capaz. Cuando digo capaz, en el sentido de no tener ninguna incapacidad, porque todos los otros incapaces estaban excluidos. Piensen ustedes que en Chile los no videntes recién en los últimos años han obtenido, por ejemplo, derecho a ciudadanía, antes no podían votar. Estaba limitada. La gente que no leía y escribía, recordarán los que somos más antiguos, que en la reforma del año 70, la Constitución 25, recién se extiende el derecho a voto a las personas que no leen y escriben. Por lo tanto, entonces hubo una exclusión. Ahora, por razones distintas al modelo que expliqué respecto al género, no me voy a extender en eso, pero también hubo una exclusión. Y todas las largas luchas de los movimientos obreros fue, ya, en el fondo, por la incorporación del sujeto a esta ciudadanía, a esta democracia limitada, que fue el modelo constitucionalismo liberal. Y entonces van a venir las grandes luchas y los movimientos obreros que conocemos de ello, en Europa, en América Latina, que va a implicar en definitiva la transformación que se expresa en la configuración del Estado social, que básicamente se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial, con versiones más profundas, con reformas más profundas, con cambios estructurales del modelo, pero siempre dentro del capitalismo. El capitalismo no ha cambiado, es parte del mismo modelo, y que tiene una transformación en el modelo de la Constitución y se desarrolla lo que se llama, que hoy día los teóricos empiezan a denominar, el modelo del constitucionalismo del Estado social, y que va a implicar todo un desarrollo de los derechos fundamentales, ya no solo vinculado a esta mirada de la esfera privada, de la esfera pública en lo político, en la configuración de este orden político protector de derechos propio del liberalismo inicial, y entonces se van a desarrollar todo el planteamiento y la propuesta de los derechos sociales, ¿ya? Y entonces va el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la habitación, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la sindicalización, y ustedes pueden empezar a ampliar todo lo que son el desarrollo de los derechos fundamentales a partir de más o menos la segunda mitad del siglo XX, que se expresan lo que son los pactos de reconocimiento de los derechos políticos y de económicos y sociales de Naciones Unidas de la CAL 60. Pero este desarrollo de derechos que implica entonces que por primera vez el orden constitucional va a recoger por primera vez el conflicto y va a dar cuenta de que al interior del orden social hay un conflicto, porque el constitucionalismo en su modelo original negaba cualquier conflicto, resuelve
por la vía de este orden del constitucionalismo, un modelo social que permite resolver la desigualdad, permite resolver la protección de los derechos y por lo tanto entonces hay un orden económico del mercado que está regulado en un amparo de los derechos fundamentales y por lo tanto libremente se puede hacer el desarrollo de la economía y el desarrollo del modelo constitucionalismo liberal y de la economía liberal en el modelo del siglo XIX. Y entonces no hay conflicto. Pero los obreros y las mujeres, los esclavos, se encargaron de decir sí, conflicto hay. Y en este proceso entonces de las grandes luchas sociales, lo primero que se transforma, como digo, y que se recoge, el constitucionalismo social, la gracia que tiene es que por primera vez da cuenta de un conflicto social y dice que hay un conflicto en la sociedad. Y que es el conflicto capital-trabajo. Y que implica entonces limitación de derechos o no ejercicio de derechos, no constitución de sujeto desde el mundo obrero. Entonces, ¿cuál es la modificación? Entonces, significa, primero, modificar la esfera pública en el sentido de crear nuevos derechos, lo que ya les dije, de reescriturar mucho los derechos fundamentales. Entonces, por ejemplo, el derecho de propiedad se transforma y surge el concepto del rol social de la propiedad, que, por ejemplo, la Constitución del 25 tenía. No solo cuando fue modificado y expresamente consagrado en la década del 70, 1970, sino que ya la Constitución del 25 establecía un concepto de la habitación familiar fundado en el derecho a la habitación y fundado en el rol social de la propiedad. Y se podía limitar el derecho de propiedad absoluto en función del derecho de la habitación y de un hogar familiar, del derecho al hogar familiar. Y entonces, no sé si recordarán ustedes, antiguamente toda la legislación, por ejemplo, de arriendo, limitaba mucho o establecía ciertos derechos para el arrendatario. No podía cobrarse más de determinado monto en función del valor de la propiedad. Ya cuando el contrato de arriendo se extendía por muchos años, había una forma de compra por parte del arrendatario. Habían distintos mecanismos que significaba proteger y el no abuso desde el propietario en el derecho de arriendo y de acceso al derecho a la vivienda. Bueno, todo lo que fueron, por ejemplo, la fijación de precios en alimentos básicos que se dictan durante la llamada República Socialista de los 100 días, que fue lo que permitió, con la teoría de los resquicios legales de Novoa Monreal, crear todo el sistema de configuración de una propiedad social respecto a la empresa, basado en mecanismos de protección de derechos económicos y sociales que recogía la legislación chilena en la década del 30, amparados en los textos normativos de la Constitución del 25. Por eso es que el orden constitucional es tan fundamental, por eso es que me demoro en estos ejemplos, porque nos permite mirar cómo hay procesos históricos que con constituciones distintas hay desarrollo institucional distinto. Ahora, este proceso del constitucionalismo, el Estado social, no significó resolver el conflicto. Siempre nos movemos dentro del orden de la modernidad, el constitucionalismo liberal y el capitalismo. Y de hecho los modelos constitucionales que se desarrollan sobre el Estado social son modelos, así se definen, incluso las constituciones europeas hoy día, como modelos constitucionalistas, democráticos, de Estado de Derecho, sociales. Entonces son liberales y sociales. Y recogen en ese modelo. Pero dan cuenta de este conflicto y entonces incorporan en su orden normativo derechos, reescrituran los derechos como expliqué, y se crea entonces un sistema en que el ordenamiento institucional, porque no solo la Constitución, sino todo el ordenamiento derivado del orden constitucional, da cuenta de este proceso y crea mecanismos, no sé si de arbitraje, pero por lo menos que permite entregar algunas herramientas para enfrentar el conflicto. Y va a crear, por ejemplo, el derecho al trabajo, donde se establece un orden público laboral en que el trabajador y trabajadora tienen algunos derechos que son irrenunciables, en la idea de igualar al empleador y al trabajador, porque no es un contrato como los que se regulan por el Código Civil. Y por eso es que el derecho al trabajo es tan nuevo, tiene 100 años. Nomás el otro día en un acto que yo estuve, alguien recordaba, hace 100 años se dictó la primera ley social en Chile, que fue la ley de la silla, que en muchas partes hoy día no se cumple. Entonces el derecho al trabajo es así de nuevo, porque tiene que ver con modificar las condiciones sustanciales del orden jurídico, en la idea de incorporar mecanismos que permitan arbitrar el conflicto capital-trabajo y por lo menos ponernos en situación de eliminar algunos elementos de desigualdad más absoluta.
¿ya? Ahora, obviamente, en el avance del neoliberalismo en los últimos años, particularmente en Chile, que ha habido mucho retroceso en la materia. De hecho, nuestro orden constitucional es un orden mucho más retrasado, por ejemplo, que la Constitución del 25. Nuestra Constitución de Derechos Económicos y Sociales es prácticamente inexistente. Si no fuera por lo que se denomina el bloque de constitucionalidad, es decir, todos los derechos que vienen por la vía de los tratados internacionales, prácticamente los derechos económicos y sociales en Chile serían inexistentes. El derecho de educación no está consagrado realmente. Lo que está es el derecho a la libertad de educación. El derecho al trabajo tampoco está consagrado en nuestro orden constitucional. Por lo mismo, el Código del Trabajo puede ser bastante poco pro trabajador porque ha perdido mucha entidad en lo que significa estos principios que estoy hablando derivados del constitucionalismo del Estado social. Bueno, pero este orden que implicó que sin duda es un avance, y es un avance en materia de igualdad, pero no modificó el orden sustancial en materia de mujeres y de orden de género. Incluso tanto no lo modificó que el orden del Estado social lo que hace respecto a las mujeres es mantener el mismo modelo de subordinación y incluso en ciertos casos convierte al Estado en un proveedor respecto de las mujeres. Y estructura incluso el modelo de derecho en algunos derechos económicos y sociales en que, no habiendo proveedor masculino, hay un proveedor estatal. Y que incluso en el mundo más rico, europeo, por ejemplo, los derechos de alimentos que se demandan respecto de los padres, los hijos, cuando no pagan los alimentos y hay que llegar a demandas en tribunales. Entonces, el sistema europeo lo que hace es que las mujeres, cuando no logran la demanda por la vía de los tribunales, lo pueden obtener por la vía del Estado, una especie de corporación de asistencia judicial, y ellos son los que demandan y se recuperan ese dinero, pero mientras se lo pagan, el Estado se los paga. Entonces, el orden de dominación y subordinación no se cambia, no se transforma. Y entonces, por ejemplo, todo el sistema de trabajo sigue siendo un sistema de trabajo discriminador. Y vamos a encontrar todo el sistema de segregación, tanto horizontal y vertical. Horizontal, que las mujeres solo trabajan en determinados trabajos. Y no hay ninguna mirada desde lo que significa el orden social de cambiar la participación de las mujeres. Primero, incentivarla, y segundo, de que lleguen realmente transversalmente a todas las esferas del tipo de trabajo que existe. Y que no solo trabajen en aquellas cosas que son extensión de su rol. Como por ejemplo ser profesoras, que es parte de la extensión del rol, que ya vamos a ver exactamente cuál es. De hecho, los franceses en el siglo XIX, cuando empiezan a configurar, todavía no estaba propiamente configurado la educación como un derecho fundamental, pero sí venía del racionalismo un derecho, una preocupación preferente del Estado. Entonces empieza a configurarse el concepto del Estado docente en Francia, estoy hablando a fin del siglo XIX. Entonces se dan cuenta que es muy caro hacerlo con hombres. Entonces incentiva la formación de mujeres en escuelas normales, el equivalente a las escuelas normales, y eso les sale más barato, entonces las hace participar y por esa vía entonces masifica la educación. Y entonces vamos viendo que las mujeres cuando ingresan al mercado de trabajo siempre ingresan a trabajos que son extensión de su rol doméstico privado, el que viene de esta esfera doméstica privada, y en áreas del empleo que feminizadas pierden entidad salarial y inmediatamente bajan los niveles salariales. Basta mirar las profesiones feminizadas, periodistas, psicólogos, estoy hablando de profesiones, también las carreras técnicas son exactamente iguales. Dentro de la medicina, por ejemplo, la pediatría, y así podemos recorrer. Les decía adelante, en Chile eso no está estudiado, pero en otras partes sí está claramente demostrado cómo hay una baja salarial cuando esto se feminiza. La segregación vertical, las mujeres no ascienden jerárquicamente. Hay dos profesiones donde mayoritariamente las mujeres, donde somos mayoritariamente mujeres, profesoras y asistentes sociales. En el caso de las profesoras, la relación es 2-1, o sea, cada 3, 2 son mujeres, 1 es hombre. Cuando ustedes miran la dirección, o sea, los rectores, los directores y directoras de colegio, en general, público o privado, la proporción es a la inversa. Cada 3, 2 son hombres y 1 son mujeres. Entonces uno se pregunta qué pasó, a mitad de camino se nos invirtió en la pirámide, ¿qué pasa? ¿Ya? Tiene que ver con estos modelos que ya vamos a ver cuáles son. Ahora, entonces lo que les digo es que el orden, este modelo fundamental, no cambia. Es decir, aquí también hay un conflicto social de género que tiene que ver con la estructuración de un orden social, que es el patriarcado,
retransformado por la modernidad en este orden doméstico privado, donde las mujeres somos socializadas, donde nacemos y somos construidas socialmente. Y al ser construidas socialmente significa que nuestra subjetivización, nuestra construcción de sujetos, se hace a partir de esta esfera privada, doméstica, y por lo tanto nuestra entidad como sujeto va a estar determinado por ello. Y por lo tanto nuestra vinculación con el otro o con los otros y nuestra vinculación con la realidad de las otras esferas va a estar vinculada a partir de esta construcción subjetiva. Y entonces, ¿qué va a implicar esto? Primero, yo les había dicho en algún momento que en esta configuración, que no me detuve mucho, pero ahora sí lo vamos a mirar un poquito más, del orden constitucional y en esta configuración de este modelo, este sujeto inicial que se construye en el constitucionalismo, en la esfera privada, era un sujeto masculino, blanco, rico, que no se ha modificado sustancialmente. Por eso es que siempre, salvo que estemos dentro de esa descripción, somos de una otra manera excluidos. Incluso el mundo obrero, por eso sigue siendo excluido. Si bien en la condición de varón está más incorporado, pero en la condición de no rico sigue siendo de una otra manera excluido y está mucho más vinculado a la esfera privada de la economía que a la esfera pública. Y entonces el modelo en general es aplicable respecto de todo. Lo que pasa es que yo lo voy a explicar cómo se da con las mujeres en particular. Y entonces en esta mirada, toda la construcción de la noción de sujeto, toda la construcción del sistema de derechos y por lo tanto de la garantía de los derechos y del ejercicio de los derechos y por lo tanto toda la esfera pública de la sociedad, es decir, todo el poder político, y en lo que se refiere a aquello que la esfera pública se vincula a la esfera privada, está construida a partir de la noción de este sujeto masculino, blanco, rico. Y por lo tanto, si hemos dicho que las mujeres están construidas en su subjetividad, en su condición de sujeto, a partir de la esfera privada doméstica, obviamente ustedes comprenderán que nada de eso queda expresado en esta construcción a partir de un sujeto o de una subjetividad que es fundamentalmente androcéntrica. Y por lo tanto, por ejemplo, todo lo que es la vivencia experiencial de la realidad de las mujeres en la esfera privada, y lo que se refiere a la violencia de género que se expresa en la esfera privada, no solo familiar, privada estoy hablando, nunca se va a expresar en los derechos, pues. Nunca, y por eso nunca el derecho a la vida consagró ese tipo de situaciones. La violación entre cónyuges no solo no existía, no era un delito. Las mujeres podíamos ser 1000 veces violadas por nuestro compañero de vida, marido o concubino, siguiendo el lenguaje legal, y eso no era un delito. Solo tuvo que introducirse la norma expresa en el Código Penal. Y así todos los jueces, perdón, no los jueces, el sistema de los fiscales, recién en los últimos 4 años, la norma se modificó hace 20, han empezado a perseguir algunos casos. Pero no se establece, porque es una esfera en que la idea de los derechos no llega. Entonces, desde la construcción de la subjetividad. Entonces, la subjetividad de las mujeres. Ahora, no estoy diciendo con esto, y aquí no quiero caer en ninguna mirada esencialista, de que las mujeres seamos esencialmente distintas, ni mejores ni peores. Solamente estoy hablando de construcciones culturales, que el modelo, ya me queda poco tiempo y me falta todavía bastante, ya me iré resumiendo. Ok, gracias. No estoy diciendo con esto que hay un esencialismo, ni una condición mejor o peor, que hay una construcción que es social, todos, hombres y mujeres. Y cuando digo hombres y mujeres estoy hablando de un amplio, obviamente, todos los sujetos, ¿ya? Seamos hombres o mujeres, según la opción sexual que tengamos, no estoy entrando en ese detalle, sino todos los sujetos tienen una construcción social, que está marcada por nuestro rol social interno, en el caso de las mujeres por esta esfera, y el hombre, si bien en su origen porque nace en un núcleo doméstico, criado fundamentalmente por un mundo femenino, pero es criado culturalmente, y las mujeres también criamos en esa misma lógica, porque es cultural, está en nuestra matriz cultural, para esa esfera o con lógica de la esfera pública, no de la esfera privada, o de la esfera privada pero del trabajo, siempre fuera. Hay una lógica de criar al mundo de las mujeres para la mantención cultural de la esfera privada, doméstica, y el mundo masculino
hacia fuera de la esfera privada doméstica, ya sea el mundo público, con elementos del mundo de la esfera pública o con elementos de la esfera privada de la economía. Entonces son preparados para el trabajo, para ser proveedores, ¿ya? La no ternura masculina, por ejemplo, toda la teoría de las nuevas masculinidades estudia mucho esto, que tiene que ver, bueno, es una de las áreas donde este orden patriarcal implica una pérdida de entidad respecto al mundo masculino, toda la pérdida de la afectividad, la limitación, ahí hay todo un tema muy complejo. Pero bueno, esa es otra mirada que ya más larga de plantear. Pero quería hacer esa salvedad para que no creamos que estoy diciendo que hay un tema cultural de configuración de un modelo. Y entonces este modelo cultural no está expresado en la noción de sujeto sobre la cual se estructura todo el sistema de derecho y todo el sistema de sujetos de derecho. Entonces allí no estamos. Pero además hay un rol social que va vinculado a la construcción de este sujeto social, que en el caso de las mujeres es hacernos cargo de las tareas propias de la esfera privada doméstica. Y entonces estamos a cargo de aquello que la teoría del feminismo construyó, que es la economía del cuidado, que también incluye la economía de los afectos, es decir, todo el área de los afectos, pero vinculado al cuidado. Entonces, cuidado y reproducción humana están a cargo de las mujeres. Y cuando digo reproducción no solo estoy hablando de parir hijos, que es lo único que realmente es nuestro, el embarazo y el parto. Todo el resto es de todos, o debería ser de todos y todas. Todo el resto es cultural. Lo único que realmente es biológico es la primera parte, el embarazo y el parto. Pero todo lo que deriva de aquello y la mantención de este orden privado doméstico está a cargo de las mujeres. Y entonces somos las que estamos a cargo de que diariamente haya comida en las casas, haya aseo, la casa funcione, vamos a la feria, llevamos a los ancianos a la salud, llevamos a los niños. Y no solo está en una carga de un hacer, sino también incluso de una afectividad vinculado a este cuidado. Y entonces cuando salimos a la esfera fuera de la esfera privada doméstica, ya sea la esfera pública o a la esfera privada de la economía, salimos desde esa mirada. Y entonces, cuando nos insertamos laboralmente, por eso es que extendemos el rol. Por ejemplo, en los últimos años ha habido un aumento muy grande en las mujeres en dos áreas que históricamente estuvo negada, en tres: pesca, construcción y minería. En pesca, la primera vez que yo vi las cifras dije, ¿dónde? Me la imaginaba ahí en las balsas pesqueras. No, en los packing fileteando pescado. Después, cuando imaginamos construcción, donde generalmente prevencionista de riesgo por la capacidad de mirar detalles de las mujeres, ¿ya? Y en la minería están manejando camiones, estos camiones gigantescos que le llegamos así a la rueda, ¿ya? Una rueda que es 3 veces 1. Bueno, ¿por qué? Porque las mujeres somos polifuncionales, de nuevo, no por ninguna razón biológica. Bueno, hoy día puede que sea biológico, pero somos polifuncionales porque en lo doméstico estamos cocinando, mirando al cabro chico, escuchando la radio, una polifuncionalidad femenina que es una característica. Y entonces manejar estos camiones, que es un espacio relativamente pequeño para el tamaño de los camiones, requiere mucho freno embrague. Y entonces, pero mientras menos se haga, menos se dañan las ruedas, que es lo caro de los camiones. Y como las mujeres somos polifuncionales, tenemos mirada de, no será 360, pero 180 grados. Entonces podemos ir manejando este camión y desgastamos menos las ruedas, le ahorramos a la economía y entonces las mineras nos contratan. Y si ustedes no miren las cifras, así son, ¿ya? Bueno, todo. Entonces, seguimos, arrastramos nuestro rol, porque este orden no ha sido cambiado. Educación. Se hizo un gran esfuerzo desde el CERNAM, o sea, no sé si se hizo un esfuerzo, por modificar los textos escolares. Entonces incluso se llegaba a inventar el rol de las mujeres en la independencia, que no lo tuvieron, pues si no podemos inventar lo que no existe, porque estaban subordinadas en su esfera privada. Entonces, salvo la Paula Jaraquemada cuando le quita las llaves de la bodega, de los víveres, ¿ya? Bueno, pero lo que no se miró fue el currículum oculto, que es toda la lógica de esta transmisión cultural de este orden que acabo de explicar. Y entonces, lo que pasa es que transmitimos en ese currículum oculto esta misma segregación. Y las mujeres son estupendas para el lenguaje, que es parte de la socialización, y somos pésimas para la matemática, que es la construcción, ¿ya?, del cálculo en otra realidad que no es parte de la socialización de la esfera privada doméstica. Hasta que, ni más ni menos que la IBM,
inventó en un largo cuento que no diré por qué, pero entre otros porque le interesaba tener ingenieras porque no encontraba ingenieras. Entonces creó un programa en América Latina para los colegios públicos en vacaciones el equivalente a vacaciones de invierno que en todos los países existe, de un taller de robótica, solo para mujeres. Las chicas llegaban el primer día, me lo contó la encargada de recursos humanos del IBM de Chile, me dijo, todas llegaban el primer día, no, que lata, vengo en realidad porque no tengo nada que hacer y mamá, alguien me empujó. Todas, después de los 15 días, querían ser ingenieras, porque por primera vez habían mirado las matemáticas desde otro punto de vista. Habían descubierto que esto primero no era negado, no era matado, y tenía una cosa que ellas la entendían, que no era fuera de su realidad, porque nunca nadie se lo había planteado. Porque el mundo docente, todos, no es que hayan unos más malos que hagan esto, todos, reproducimos este orden, porque este orden está en nuestro ADN, por así decirlo. Es un orden social, igual que el orden del capitalismo, igual que el orden del neoliberalismo, solo que aquí yo muestro el de las mujeres. Bueno, y entonces otro elemento que nos limita, o sea, no estamos expresados en el sujeto, hay un orden social, o sea, por el orden social, pero además el orden social implica que salimos con esta carga, por así decirlo. Pero además, como tenemos que cumplir con este rol preferentemente, entonces las mujeres se limitan primero al ejercicio de su rol y después a la salida del mercado de trabajo, o a la salida o a la esfera pública de ser diputadas, senadoras, dirigentes. Y eso muestra las bajas cifras de participación de las mujeres, por ejemplo, en el mercado de trabajo, las bajas cifras de las mujeres en participación política. Porque primero hay que cumplir con el rol. Y el rol no son los niños, es parte. Pero lo que retiene a las mujeres en la esfera privada no son los niños, es lo que menos, ¿ya? Y eso el gobierno se vuelve loco haciéndose a las cunas. Resuelve un tema, no, así que no, pero no es fundamental, sino el cambio de la estructuración de estos roles. Por eso es tan importante en esta mirada la coparentalidad, ¿ya? La corresponsabilidad de las tareas de la esfera del cuidado. No es solo hacerle más cariñito a los niños, es hacerse cargo de lo que significa la producción que requiere, la economía que requiere, en esos términos lo estoy planteando, la reproducción humana y cuando estamos hablando de reproducción humana no solo es nacer, es cotidianamente, es vivir cotidianamente en esta esfera privada doméstica. Y esa es la idea de la y mientras no cambiemos ese orden, siempre mientras las mujeres seamos o asignadas preferentemente en esta construcción social, claro, solo el día que nos quede tiempo podemos salir, podemos cumplir otras tareas. Y entonces, por ejemplo, hoy día en el mundo, si lo miramos estratificadamente, en términos sociales, las mujeres que están menos insertas en el mercado de trabajo son las más pobres. El quintil más pobre, si en Chile la tasa de participación de las mujeres llega al 45%, según la última caserna, aquella tan discutida, 48% en realidad está marcando, en el caso del primer quintil nos está marcando apenas el 22%. O sea, de todas las mujeres en edad de trabajar, del 20% más pobre de Chile, solo el 20% trabaja. Y no es porque no quieran trabajar, no es porque, como dicen algunos, que tienen estos subsidios que hacen que prefieran. No, es porque la posibilidad de salir a trabajar por un salario mínimo, en el mejor de los casos, ¿ya? El cambio que significa la pérdida o el costo de no hacer o de hacer de una forma distinta esas tareas que le corresponden en la esfera de su hogar, de su entorno doméstico, porque no solo es el hogar físico, sino es el entorno, es el hábitat, son los suegros, los padres, incluso los ancianos del barrio, lo asumen. Y no es que la señora sea buena gente, está construida socialmente en este modelo, es nuestra validación humana. Por eso es que las mujeres vivimos la culpa, vivimos diciendo, no, porque estamos validadas humanamente en esa lógica, como sujetos. Y entonces las mujeres, hoy día por eso no salen al mercado de trabajo. Y entonces son tremendamente dependientes de los subsidios. Porque entre el costo, como digo, de dejar hacer o hacer en otras horas o tener que pagarle a alguien para que le ayude a uno un poquito a cuidar a los niños, el costo de salir, la micro, todo eso. Y estar en la casa, que es un ahorro, porque se hace cargo un montón de cosas que si no, de alguna u otra forma habría que hacerlas.
más algún subsidio que efectivamente existe. Porque además ellas son las que tramitan los subsidios de toda la familia. De hecho, todo el programa Puente, que hoy ya no se llama Puente, pero lo que quedó del Puente, se estructuró, y todos los programas del FOSI están estructurados a partir de las mujeres, no de los hombres, de las mujeres. Entre otros porque responden mejor, claro, porque están cumpliendo su rol. Pero además, ya, hacen pequeñas actividades domésticas en el entorno del hogar, económicas, y eso les da un ingreso que les concrece, es más que el sueldo mínimo. Entonces hacen sopaipillas, hacen peluquería, por eso que todos estos cursos, incluso en ciertos programas que yo trabajo, son finalmente las mujeres toman ¿qué? Cocina de 1 a 10, porque es toda la cocinería del barrio, ¿ya? De hecho hay todo un programa que está haciéndose en una pesca genial para Escaleta, con las mujeres, ¿para qué? Para que cocinen. Como me dijo alguien que hay que sacarlas del mar, porque el mar hoy día no tiene siles que va a entregar a los pescados a un grupo familia. ¿Ya? Entonces, claro, pero en el fondo creo que sigan haciendo comida. La misma reproducción, en el entorno doméstico, ni siquiera salen de sus casas. Va a un mundo popular, después a las 6 de la tarde, las mujeres haciendo sopaipillas o peluquería. Lo otro es peluquería. Entonces ustedes vieran los programas de peluquería para las mujeres de lo que ustedes quieran. Como digo yo, de 1 a 10. Doctorado de peluquería. ¿Ya? Claro, manicure. El más capaz, no sé si ustedes ubican ese programa, que es el gran programa de capacitación de mujeres. Por primera vez existe un programa de capacitación en oficio para mujeres. Que justamente el problema es que se olvidó del género. Entonces no tiene nada de la construcción de sujeto. Por lo tanto, las mujeres la pueden capacitar 1000 veces. Pero si no hay construcción de sujeto con autonomía, no hay capacidad de salir. Pero bueno, el más capaz, justamente, lo de género que tenía es que no quiso reproducir, entonces no tuvo peluquería. Las mujeres no lo demandan. Lo más que quieren es peluquería. Porque les permite seguir en este círculo resolviendo su vida, sino que lo hagan de mala. Bueno, todo este largo cuento para llegar a la Constitución. Sí, se puede. Y aquí vamos terminando. Pero esto no es azar, no es que yo me haya olvidado, no. Esto es el corolario, pero es que el corolario por dónde vamos, y es el cambio fundamental. Cualquier cambio en la Constitución, y hoy día además aquí juntamos con un proceso chileno, significa que tenemos, al igual que el modelo, que es lo que avanzó, que no fue del todo, el constitucionalismo social fue una gran lucha que logró avances, pero no hubo muchas cosas que no modificó y que hoy día tiene un retroceso terrible, y parte de la crisis, ¿ya? En Europa tiene que ver con eso. Pero, por ejemplo, en América Latina, y aquí quiero recoger lo que han sido los modelos del constitucionalismo latinoamericano, que han sido súper interesantes. Y no solo pensemos en los últimos 30 años, porque el constitucionalismo latinoamericano tiene una larga data. Los mexicanos han tenido procesos súper interesantes, ya en su constitución liberal de comienzos de este siglo, después de la Revolución Mexicana. Pero en el desarrollo posterior, la constitución brasileña tiene cosas muy interesantes, la constitución colombiana, que también, y me permito extenderme aquí porque ellos tuvieron un proceso muy parecido al nuestro. La constitución colombiana no permitía el cambio constitucional por plebiscito ni por asamblea constituyente, pero fue la movilización social que lo exigió, y Pastrana, que era un presidente conservador colombiano, obligó a su Congreso a aceptar una constituyente. Y no hubo ninguna revolución, ni ningún golpe de Estado, ni el cambio institucional, y la constitución colombiana no se asemeja ni a la boliviana, ni a la ecuatoriana, ni a la brasileña, perdón, ni a la venezolana, pero sí fue un cambio profundamente democratizador respecto a lo que había antes. Y el cambio, y por lo más que se hizo, entre otras cosas, en un proceso de negociación de paz similar al que están hoy día, solo que en ese minuto fue con el M-19. Entonces, estos procesos latinoamericanos hay que mirarlos, y en el proceso de construcción del constitucionalismo y de modelos interesantes de transformación en lo social, la plurinacionalidad, que es un tema que nosotros generalmente negamos, e incluso el desarrollo de las mujeres, que a pesar de que este constitucionalismo está algo más al debe, hay cosas bien interesantes. En Bolivia, por ejemplo, el debate de la plurinacionalidad y los temas de género en el proceso constituyente fueron muy interesantes. Y abrieron cosas que significa que por primera vez las mujeres indígenas de las múltiples naciones que hay en Bolivia tuvieron espacio en su construcción de ciudadanía que nunca había existido. Y entonces, en este modelo, ¿por dónde debemos mirar? Justamente es en la construcción de ciudadanía, de los sujetos, y la transformación y el modelo de constitución hacia donde debemos caminar. Y así como nuestra constitución del 25 avanzó sustancialmente en la constitución de un modelo de enfrentar o dar cuenta al menos la existencia del conflicto capital-trabajo, hoy día hay que enfrentar y dar cuenta de lo que es la marginación de los sujetos en la construcción de ciudadanía. De aquí van las mujeres. Yo voy a hablar del modelo de las mujeres, que es el que me interesa.
Pero en esa construcción de sujeto justamente hay un principio que es fundamental, que nuestra Constitución no lo tiene. Es un principio, aquí hay un invento más bien mío, que es parte de mi tesis doctoral que estamos terminando de construir, que tiene que ver en un principio fundante del orden constitucional, es la no discriminación estructural. Entonces se edifica todo el sistema de derechos fundamentales y se construye el sistema de garantías, fundamentalmente el sistema fundamentales, sobre la base, no de la igualdad, porque la igualdad, somos iguales los seres humanos, sí, porque somos todos seres humanos, pero pretender que el orden constitucional lo que nos garantice es la igualdad es imposible, porque ahí lo que nos garantiza, lo que nos garantizaría sería la homogeneidad, y eso es imposible. Que es por lo demás el problema del modelo hoy día, porque el modelo hoy día cuando garantiza igualdad y cuando se discute igualdad es homogeneidad. Entonces pretende que las mujeres seamos iguales ¿a quién? Masculino. ¿Ya? El mundo de la diversidad sexual igual a qué? Al modelo masculino heterosexual. ¿Ya? Entonces le acepta la diferencia, pero la acepta como un otro. Entonces va cambiando el pedacito, el otro. ¿Ya? Lo que aquello que no cabe en el modelo. Entonces el otro, entonces regulamos la maternidad vinculada al trabajo y todos los derechos parentales no son parentales, son para las mujeres. Entonces los permisos son para, nos cargan con el rol nada más. No hay coparentalidad, por ejemplo, los derechos, porque es la otra, lo que no cabe en el modelo. La diversidad, el mundo indígena, no existe, está negado. ¿Ya? Bueno, volviendo a esta idea de la no discriminación estructural, por lo tanto, aquí, obviamente, el derecho es la igualdad, pero ¿en qué se expresa? Se expresa en la no discriminación estructural. Entonces, toda la institucionalidad se ordena para enfrentar este conflicto que son las diferencias sociales de la no ciudadanía plena en el reconocimiento, ejercicio y garantía de los derechos fundamentales, y entonces se trata de mirar qué orden institucional, ya sea constitucional o de los derechos, o del sistema subconstitucional normativo, implica mantener una discriminación estructural respecto de diversos sujetos, en este caso sujetos mujeres. Y entonces, por lo tanto, yo creo un orden institucional de derechos, primero, y después un orden normativo subconstitucional que dé cuenta de esta esfera privada doméstica y entonces me meta en ella y la mire. Y entonces tendré que escribir nuevos derechos, claro, nuevos derechos fundamentales que surgen a partir de la realidad particular de discriminación de las mujeres. Y surgirá, hoy día la teoría feminista ha planteado dos derechos fundamentalmente en esta línea. Uno vinculado a los derechos reproductivos, que es el derecho al aborto, como derecho fundamental de la autonomía propia de las mujeres, en tanto embarazo y parto propio de las mujeres, y por eso es uno de los pocos derechos propios de las mujeres desde lo biológico. Y el otro, que ha construido el feminismo, pues está más discutido en materia de teoría jurídica, de liberal, digamos, positivista, o no solo feminista, que tiene que ver con el derecho al mundo libre de violencia, ¿ya? Porque hay la teoría feminista sostiene que hay un orden discriminador, violento, entonces por lo tanto hay que cambiar el orden y significa establecer como derecho fundamental la no violencia respecto de un mundo no estructurado sobre la violencia, entre otros de género. Y entonces, nuevos derechos. Reescribimos los derechos de nuevo. Y entonces habrá que mirar el derecho a la vida y a la integridad física. Y todo lo que significa el correlato de garantías. Y de garantías, no solo en el sistema de garantías constitucionales, sino del orden jurídico del normativo subconstitucional. Y entonces miraremos, por ejemplo, lo que significa toda la protección respecto de la agresión física y de la vida de las mujeres en materia de violencia de género. Y estoy hablando de violencia de género, no de violencia intrafamiliar. Lo que pasa es que la violencia de género se expresa especialmente al interior de la familia, producto de este orden vertical que hay en la esfera privada doméstica. Porque además es un orden vertical y donde se expresa más claramente la subordinación. Pero hay agresión en el entorno familiar. Los abusos sexuales que fundamentalmente los seres humanos que son abusados en nuestras sociedades sexualmente son mujeres y niños. Y cuando digo niños, fundamentalmente niñas. También hay un mundo de niños masculinos, pero muy pequeños. Pero también hay. Pero esas agresiones sexuales no ocurren en la calle, en los espacios vacíos, así la imaginación de un violador
dañados, ¿no? Ocurre en el espacio doméstico, en esta esfera privada doméstica. Es allí donde ocurren. Y ocurren en la familia, ocurren en el tío, en el amigo del entorno, ¿ya? Es allí donde ocurre. La trata de blancas, disculpen, el delito es trata. Se llamó por año trata de blanca porque en una cosa muy racista, era como si solo las mujeres blancas fueran tratadas. Trata es tráfico. El tráfico, hay también hombres traficados, pero el 98% del tráfico, el 60% del tráfico en el mundo son mujeres, para prostitución fundamentalmente, o sea, para abuso sexual. Y entonces volvemos a los derechos. Va a haber que reescribir el contenido de los derechos, porque ya no solo es el derecho a la vida en una mirada desde lo que sucede en la esfera pública, sino también en la esfera privada. Y entonces, por lo tanto, tenemos que restablecer si queremos garantizar de verdad el derecho a la vida, tenemos que establecer un sistema de garantías y tenemos que establecer acceso a la justicia, y vamos a tener que cambiar todo el sistema policial. Por ejemplo, en Argentina existe una ley, la ley argentina de violencia de género es bastante buena. Fue sacada al modelo de la Convención Latinoamericana que existe, por lo demás, que el único subsistema de derechos humanos que tiene ley contra violencia de género, o norma, convención internacional, es el sistema americano, que es la Belén do Pará. Que yo siempre he sostenido que es una casualidad que a la OEA le pusieron un gol allí, porque creo que algunos se dieron de moderno y no se atrevieron a pararlo. Pero ese es un comentario mío, ¿no? muy mío. Bueno, pero volviendo a la ley argentina es bastante buena, pero el problema es el acceso a la justicia, porque con el perdón de los compatriotas, es decir, de los vecinos argentinos, y si hay algún argentino aquí o argentina que me disculpe, algo que es corrupto en Argentina y que es muy complejo es todo el sistema policial, es terrible. Entonces no se puede denunciar. Hay una ley muy buena, pero la violencia de género no es denunciable, porque de hecho el control de todo el comercio y del tráfico sexual en Argentina lo tiene una rama de la policía, como tráfico, como negocio, ¿no? Entonces ustedes comprenderán que qué denuncia voy a hacer a la policía en Argentina. De hecho hubo hace poco una manifestación en toda América Latina contra la violencia de género, y en Argentina fue gigantesca, porque de verdad es un problema. Ahí desaparecen, ahí no solo hay femicidio, como lo vemos acá, ahí todos los días, todas las semanas desaparecen, ¿ya? Por semana debe desaparecer, o sea, por día desaparece una o dos niñas, fundamentalmente son jóvenes, ¿ya? Mujeres, desaparecen. Después aparecen los cuerpos, a veces ni siquiera aparecen. ¿Ya? Bueno, sería largo extenderme, no quiero, estoy en el tiempo, sé que estoy pasada, pero básicamente lo que quiero plantear es que todo este proceso de transformación, ¿ya?, ahora de la Constitución, tiene que fundarse en este modelo de no discriminación estructural, que en materia de género va a implicar que nuevos derechos, reescribir muchos de los derechos que están establecidos. Bueno, nuestra Constitución, respecto a la Constitución del 80, está todo por hacer, todo, no solo en materia de género. Pero yo estoy planteando estos, digamos, ¿no? Pero además, el sistema de garantías constitucionales tiene que modificarse, y todos los recursos, que son básicamente dos en nuestra teoría constitucional, yo creo que, bueno, no, eso ya es ciencia ficción, pero debería, porque es el mismo en América Latina, mantenerse. Pero además hay otros sistemas que garantizan derechos, que son, por ejemplo, todos los sistemas de iniciativa de nueva ley ciudadana, que ahí nuestro sistema constitucional histórico ha sido muy malo. Y eso, amarrado a los derechos que tienen que ver con garantía de ciudadanía, son fundamentales. Y eso ya no solo para las mujeres, sino en general. A propósito que ustedes son en los temas de asamblea constituyente. O sea, si no introducimos, en nuestra Constitución no recoge cambios fundamentales en lo que es el ejercicio de la soberanía, porque la soberanía no solo se vive cuando se hace Constitución, no solo cuando se vota, hay que crear mecanismos del ejercicio de la soberanía. Por eso, y eso es muy interesante en el debate, por ejemplo, de la Constitución ecuatoriana, de la Constitución boliviana, no solo es soberanía representativa, sino también, ¿ya?, soberanía popular y sistemática, y la posibilidad que los ciudadanos podamos presentar proyectos de ley, que los ciudadanos podamos presentar y solicitar referéndum derogatorios de normas jurídicas. Por ejemplo, en Uruguay el agua no fue privatizada porque hubo un referéndum
ciudadano a propósito de que la Constitución uruguaya permite el referéndum ciudadano. Y toda la ciudadanía se organizó, o sea, un sector, y logró la firma, se hizo la votación y el agua de ellos no es privada. ¿Ya? Y esto era incluso en el gobierno de Tabaré Vázquez, que es del Frente Amplio, pero bueno, porque en todas partes se cuecen habas. Entonces, la mirada es estructural, eso es lo que quiero terminar de plantearles. O sea, miramos desde el género, pero esto no es las mujeres. Es una unidad, una institucionalidad, un modelo constitucional efectivamente democrático, representativo y que dé cuenta, que enfrente, que sea una herramienta para el ejercicio ciudadano. Y cuando digo ciudadanía significa derechos fundamentales para todos y todas, que nos asegure y nos garantice nuestra condición de sujetos con autonomía plena y en ese sentido iguales y en ese sentido libres. Muchas gracias, espero haberle aportado.